Bienvenido, Magíster. Bueno, muy buenos días a todas y todos, ¿cómo están? Vamos a esperar que terminen de entrar los compañeros para que ya todos estemos en la misma sintonía, si no nos vamos a perder. A ver, ¿alguno de ustedes ha estado en organizaciones sociales, ha trabajado en organizaciones sociales? ¿Ninguno? ¿Alguno de ustedes ha intentado impulsar algún proyecto de ley en el Congreso? ¿Desde sociedad civil? Tampoco. Sí, ¿cuál? Comentarnos un poquito. La política nacional de juventud, ya hace algunos añitos, ¿verdad? Ya tiene rato de estar moviéndose la ley de juventud en el Congreso. Bueno, perfecto. Entonces vamos a ir interactuando un poquito para ver qué experiencias nos ha dejado el tema de impulsar un tema de una ley. Normalmente en el Congreso de la República, cuando alguien desde sociedad civil, desde fuera, así como estamos ahora ustedes, quieren impulsar un tema que les interese, hay un promedio más o menos de 10 años para que pueda pasar una iniciativa de ley y se pueda convertir en decreto. 10 años. Les puedo mencionar varias: ley de acceso a información pública, que hoy ya todo el mundo las usa, pero pasaron 10 años antes de que se aprobaran. 27 iniciativas de ley presentadas antes que este pudiera ser una realidad. Reformas al Código Penal, también lo mismo. Reformas al procesal penal, lo mismo. Es decir, tenemos un trabajo muy complejo en el Congreso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es lo mismo, pasémonos al plano de la universidad, no es lo mismo convencer a la gente de mi grupo de estarle hablando, miren muchachos, hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro, ya sabemos que hay uno que hace toda la chamba y todos los demás ya simplemente buena onda vos. A tener que convencer a 160 personas que tienen que aprobar algo. Entonces hay un dicho en el Congreso, que en el Congreso entra un caballo y sale un camello. Y entonces todos empezamos a pensar, es que la ley, y en los catedráticos también en la universidad lo hacen, y ustedes también como estudiantes cuando leen la ley, empiezan a decir, pero miren, ¿y por qué pusieron esto aquí? Eso no debería ser así, y es que esto debería ser de tal forma, y nadie está totalmente contento con la redacción de una ley, sea cual sea, excepto el Código Civil, mucha que nadie se ha animado a tocarlo casi que desde que se hizo. Han sido muy pocas las reformas que han tenido. Pero de lo contrario, hay un nivel de inconformidad con lo que leemos que está aprobado. Y pensemos que se puede mejorar, por supuesto que se puede mejorar. Para eso está el Congreso, para eso están los diputados, para aprobar reformas. Pero entonces, ¿cómo queremos que se haga una ley perfecta? Una ley no es un informe de Naciones Unidas. No es que me siento en mi computadora, voy a poner lo que yo quiera, como yo quiera y con quien yo quiera. Es un proceso de negociación. Y eso conlleva a ceder. Conlleva a ganar, pero conlleva a ceder. ¿Verdad? Entonces, y de hecho, por eso es que empezamos a plantear el tema de cómo es que podemos llegar a ese punto de equilibrio para hacer aprobar una normativa. ¿Cuáles son las 3 funciones del Congreso? A ver, por levantar la manita, ahí la compañera que me levantó la mano. No, 3, las funciones del Congreso. Esa es solo una función, es la función legislativa. El compañero mencionó decretar, derogar y reformar. Esa es solo una función, es la función legislativa. Pero hay otras 2 funciones que tiene que hacer el Congreso. A ver. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Hay cartones, hay lugares, pasen adelante. A ver, compañero. ¿Perdón? ¿Hacen auditoría social? ¿Perdón? ¿Auditoría social? Auditoría social, que no es auditoría social cuando lo vemos desde el Congreso. Es fiscalización. ¿Por qué? Porque la auditoría social, como su nombre lo dice, lo hace la sociedad. Es decir, lo hacemos cuando estamos fuera de los espacios de decisión. Pero cuando estamos dentro, cuando es una función del Congreso,
es fiscalización. Y ahí tenemos el montón de citaciones de los diputados que tienen sentados a los ministros, dándoles palo, gritándoles, diciéndoles aquí y allá, nos parezca o no nos parezca, pero es la función de los diputados y es la democracia. Por eso es que tenemos un tema de pesos y contrapesos, compañero. Es parte de, pero no es una función toral. Sí, por supuesto, el Congreso elige varias autoridades, pero está dentro de su función en el Pleno. Pero hay una tercera, llevamos dos, ¿verdad? La legislación, la de legislar, que fue la que expuso la licenciada Jade, compañera. Aprobar el presupuesto. Es parte de legislación. El presupuesto se aprueba a través de un decreto, ¿verdad? La ampliación al presupuesto también es un decreto. Entonces es parte de la función de legislación. La interpelación. Interpelación es fiscalización, es controles cruzados, es pesos y contrapesos. Entonces, pero nos hace falta una, que es el motivo por el que ustedes están aquí sentados hoy. Educar no, ojalá. Si tuviéramos un congreso educado, tuviéramos mil leyes mejores, ¿no? Pero, a ver, por favor. Los honorables diputados son los representantes del pueblo de Guatemala. Así es, pero esa es una calidad, pero no es una función, ¿verdad? Eso, o sea, sí, la función de representación, pero esa representación conlleva sus funciones. Legislar, fiscalizar, y lo que los tiene ustedes aquí sentados hoy es intermediar. ¿Por qué? Porque resulta que el diputado tiene que venir, escuchar, no sé quién sea su coordinador, que le habló a la diputada Karina Paz y le dijo, mira, tengo una idea interesante que mira, de repente ustedes pueden participar capacitando a los estudiantes en tales y tales temas. Y la diputada dijo, sí, tenés razón. Entonces hizo esa función de intermediación entre lo que la sociedad quiere y lo que el Congreso puede hacer. Y es el vínculo entre sociedad y poder. Esa es la función, la tercera gran función del Congreso. Entonces, recapitulando, tenemos tres funciones: la legislación, la fiscalización, que está centrada en interpelaciones y está centrada en interpelaciones, citaciones, visitas in situ, solicitudes de información que pueden hacer los diputados. Pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque a nosotros resulta que tenemos que ir a una unidad de acceso a información pública, hacer la solicitud, llevar el formulario y que mire, pero tiene que poner ahí qué es lo que usted necesita, mire que no sé qué. Y después de repente nos tardan 30 días y no nos han dado la información, ¿verdad? Y nos la hacen cansada. Tenemos 10 días hábiles, después nos piden prórroga y va, está bueno. Al diputado no. El diputado pide la información y se la tienen que dar de inmediato, ¿verdad? Y la función de intermediación, que es una función sumamente importante. Porque si ustedes quisieran, a ver, alguien que me mencione un problema que ustedes crean que se pueda resolver en Guatemala a través de un decreto, de una ley. Un problema, cualquiera. El aprendizaje, tal vez el poder llevar a cabo el aprendizaje de inglés a todas las escuelas y a nivel educativo en Guatemala. Que el Congreso pueda poner de forma obligatoria en el currículo base el aprendizaje de inglés, ¿verdad? Y eso puede hacer, sí puede hacer a través de un decreto. Imaginémonos que sea eso lo que queremos impulsar en el Congreso. No entramos en detalles, pero miremos el ejemplo macro. Es una petición de la sociedad. Imaginémonos que el compañero es padre de familia, tiene a su hijo en la escuela y quisiera que estuviera más perfeccionado el aprendizaje de inglés en las escuelas. Entonces lo solicita, viene al Congreso, hace su... Y resulta que hay alguien, algún diputado que se interesa de los 160 y le dice, mire, usted tiene razón, hagamos algo. Mire, voy a citar a los funcionarios para ver cómo está el currículum nacional base, que es lo que rige la educación nacional en Guatemala. Y entonces a partir de ahí vemos qué se puede hacer. Probablemente no se vaya a hacer a través de un decreto, probablemente. Pero sí van a fiscalizar y presionar para que se modifique y se incluya el tema del inglés, ¿verdad? Por favor. Uno de los problemas también agravantes que aqueja ahorita en esos momentos, el por qué
Ahí entra la función de fiscalización, ¿verdad? Porque lo que puede, no, el Congreso no puede ejecutar, el Congreso no puede reparar, pero puede presionar. Así es, eso sí puede hacer. Y esa justamente, por ejemplo, esa petición venía desde la sociedad hacia un diputado. El diputado puede venir y entonces cita a los funcionarios. Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, venga. Covial, venga para acá. Caminos, venga para acá. Y mire, bueno, aquí de una vez vamos a hacer una mesa técnica y a resolver el problema. Se puede. Y de hecho lo han hecho varias bancadas y varios diputados. Y han tenido citaciones sobre el tema. Pero esa es la función de intermediación, ¿verdad? ¿Y a qué voy con esto? Y entonces ustedes me preguntarán, ¿por qué herramientas para la negociación y consensos políticos? Porque cada una de las funciones del Congreso pasa por negociación política. No hay actividad del Congreso que no sea negociar. ¿Por qué, mucha? Porque necesitan votos. Aquí las intenciones valen menos que los votos. Si tenés los votos, tenés la posibilidad de pasar una iniciativa de ley. Si tenés a los diputados que son electos por la población, tenés la posibilidad de generar la intermediación y tenés la posibilidad de generar la fiscalización para los temas que querrás. ¿Por qué? Porque yo conozco al diputado, porque el diputado distrital me representa, entonces yo tengo facilidad para ir a hablar con ese diputado. Y ese diputado va a intermediar, va a intervenir en eso que yo quiero. Todo es una negociación política en el Congreso. Todo. Y entonces para eso tenemos que entender qué es negociar. Pero no pensemos en la negociación como algo abstracto, algo propio del Congreso. Sí, aquí se toman decisiones políticas, por supuesto. Pero no pensemos en esa negociación como algo abstracto, algo ajeno a nosotros, porque no lo es. A ver, cuando sus papás muchas les andan diciendo, va, mijo, mira, pues, a la papá, pero dame permiso porque quiero ir a la fiesta y ver la chava que me gusta. Y mira, fíjate, muchas están negociando. Todos los días de su vida están negociando, permanentemente están negociando, ¿verdad? Entonces no es algo ajeno a la vida diaria, es algo de todos los días. Entonces tenemos que plantear ya una definición de qué es negociar. Ojo, y aquí vamos a ver diferencias con otros conceptos. El proceso mediante el cual dos o más partes dialogan en forma directa con el objetivo de alcanzar acuerdos preferentemente beneficiosos para todos. Es decir, hay una diferencia muy grande. Estábamos hablando de la función de intermediar de los diputados y que la sociedad, es decir, ustedes, imaginémonos, grupo A y grupo B, que una solicitud que el grupo A hizo al Congreso, yo no estoy negociando, yo estoy pidiendo. ¿Por qué? Porque yo, ¿qué voy a dar? Yo simplemente quiero que la persona que tenga la capacidad de decisión asuma lo que yo quiero que asuma. Y a eso se le llama incidencia política. ¿Cómo yo logro que, en este caso, un diputado, un grupo de diputados, mejor si son 81 diputados, que son la mayoría absoluta en el Congreso, asuma una decisión? ¿Verdad? Ahora, este grupo pensemos que son funcionarios públicos, pensemos que es una bancada en el Congreso. Ustedes lo que van a hacer con otras bancadas va a ser negociar. ¿Por qué? Porque están en la misma posición y pueden ganar algo. Ceden algo y ganan algo. Entonces ahí sí están negociando dos partes que buscan un beneficio mutuo, ¿verdad? Entonces ustedes dicen, hay cosas que no entendemos, vamos a que qué pasan en el Congreso, que por qué no pasan en el Congreso, que por qué el Congreso no ha regulado aquello, no ha regulado esto. Simple y sencillamente no es algo que genere expectativa en los diputados que tienen que juntarse, los 81 o 107 votos. Punto. Punto. Es ahí la diferencia entre los diputados que elegimos. Y ahí hay una anécdota de un embajador que estuvo en Guatemala, embajador de Chile, que me decía un día,
mira, me dice, yo estaba estudiando en la universidad. Y de repente entramos al parlamento, porque así los llevan, vamos, ya no es como a nosotros que no nos llevaron en la universidad a los parlamentos del mundo, los llevaron al parlamento inglés. Togados, con pelucas, ya sabemos cómo aparecen en las películas. Y de repente ven a un senador tirado debajo de una de las curules, ebrio, todavía con la botella en la mano. Toda la clase estaba indignada. ¿Cómo es posible que un legislador del Senado inglés esté haciendo esto? La respuesta que le dieron a este amigo, que ya no está en Guatemala, fue: bienvenidos a la democracia. Todos escogimos a quien queríamos en el Congreso. La gente votó por quien quería en el Congreso. Y es una configuración diversa. Y hoy tenemos a uno de los congresos más atomizados de la historia política guatemalteca. Porque antes tenía mucha claridad. Por ejemplo, en la época de la DC, en 1985, todos tenían, era DC, PAN, FRG. Y hablabas con una persona que lograbas entender negociaciones con esa persona y todo el bloque disciplinadamente votaba. Entonces sí, nosotros vamos con esto, pero concédeme aquello, y la grande habla eran 3 personas negociando. Ahora cada bloque parlamentario acá está dividido. Esa es la configuración de poder que hoy tiene el Congreso. Entonces tenemos bloques en que están divididos en 6. Siguen siendo del mismo bloque, pero tienen 6 grupos, subgrupos, que hay que negociar con esos 6. Hay otros que están divididos en 4, hay otros que están divididos en 2. Ya no es aquel Congreso que todos que estudiamos en algún momento, que aprobó leyes tan importantes para el fortalecimiento de la institucionalidad del país. Ya no son aquellos congresos. Entonces todo recae en la habilidad de negociar. ¿Para qué nos sirve negociar? ¿Para ir a la fiesta? ¿Para que nos den la plata a los papás? Bueno, buena onda también, ¿verdad? Para una forma de superar los conflictos. Un intercambio entre 2 partes para obtener un beneficio. Un medio para promover una actividad y un objetivo común. Una forma de resolver situaciones donde existe una vulneración, ¿verdad? Hay alguien que se le están violando, o que ustedes consideren que se le estén violando sus derechos. Viene una bancada que puede presentar una iniciativa sobre, no sé, pero que fortalezca un derecho humano. Ajá. Gracias. Yo me pongo ejemplo. Me acaban de vulnerar mis derechos. Yo estuve en el Estado contratada bajo reglón 029. Soy profesional de las ciencias económicas, tengo cierre de pensum en Derecho. Actualmente pues estudio la maestría en procesal penal en Derecho, pero sí me vulneraron en una institución del Estado mis derechos porque durante 4 años consecutivos me dieron un contrato 029. Me querían dar otro contrato 029 por 5º año. Entonces, mientras que a otro grupo de personas en el área donde yo estaba les dieron 011, 022 y tenían menos de 1 año. Entonces hay muchas injusticias dentro del Estado porque a los profesionales no se nos toma en cuenta para trabajo, para tener prestaciones, para tener vacaciones, etcétera. Entonces hay muchas mujeres, como mi caso, hemos sido muy vulneradas en cuanto a nuestros derechos y pues yo decidí no continuar en esa institución. No he demandado. ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí estoy. Porque pude negociar con recursos humanos que cuando salga una convocatoria externa de profesionales se toma en cuenta, pero lamentablemente aún no han salido las convocatorias. Mire pues, ese es un salto de fe lo que usted hizo. Eso no es una negociación. De aquí para que le cumplan son otros 100 pesos. Yo le digo, si no se le ha vencido el plazo, demande. Consejo de abogado. Ahí después le paso el cheque de la factura de honorarios. Siguiente. Pero, entonces, para eso nos sirve la negociación. Pero es que muchachos, no todos somos buenos para hacer todo.
Ustedes se han dado cuenta en los grupos, cuando empiezan a hacer grupos para hacer los trabajos, no todos somos buenos para hacer todo. Hay unos que les gusta más hacer gráficas, hay otros más que les gusta escribir, hay otros más que les gusta hablar, a otros que no les gusta hacer nada, mucha, porque siempre hay en la mara que está ahí, hay otros que no les gusta hacer nada, punto, se acabó. Pero no todos somos buenos para algo. Entonces, cuando empezamos a articular grupos para poder generar incidencia en una decisión política, tenemos que hacernos varias preguntas. ¿Cuál es nuestra condición personal para poder negociar? Hoy me levanté del lado derecho de la cama. Hoy me siento bien para poder negociar. ¿Será que mi mamá, mi hijo, mi tío está enfermo y eso me está afectando? ¿En qué condición estoy? ¿Cómo nos relacionamos con otras personas? Hay unos que son más miches que otros, ¿verdad? Hay otros que son súper extrovertidas y extrovertidos, entonces que no les cuesta. Hay otros que no pueden hablar en público, pero bilateralmente echan una casaca mucha que ya nadie se los aguanta, ¿verdad? Entonces, pero les cuesta hablar en público. Entonces no todos somos buenos. Entonces, ¿cómo nos relacionamos con otras personas? ¿Y en qué condición política estamos? Es decir, yo no voy a pretender, por ejemplo, lo del tema del idioma inglés, que porque el compañero vino y piensa que es bueno, pero si no tiene una condición política, que conoce un diputado, si la compañera no tiene la condición política que le garantice, que le cumplan, entonces no estoy en buena condición para negociar. Tengo que tener y buscar, saber en dónde estoy parado y parada. Si no tengo respaldo político, ¿con quién puedo buscar ese respaldo político? Pertenezco a un grupo estudiantil fuerte, grande, con actividad. Entonces, eso me da cierta carga política, eso me tiene en un lugar parado políticamente. Y eso me da condiciones para negociar. Y eso pasa todos los días, el Congreso de la República pasa por eso. En un día, de repente, tal diputado, tal bloque está en una condición política para negociar y al día siguiente cambió. En política hay un refrán que dice: lo que es bueno en la mañana, en la tarde ya no sirve. Si no aprovechamos el momento político, perdemos y se pasó. Se pasó ese momento político. ¿Por qué planteo esto? Porque a muchas personas se les olvida que ven a los diputados como funcionarios, los padres de la patria, los que me tienen que resolver. Y en los distritos, muchachos, los diputados están, todo el mundo, fíjese que van a hacer los 15 años de mi hija, fíjese que mi hijo acaba de nacer, fíjese que mi hija se va a casar, fíjese que se murió no sé quién. Y todos andan así. Eso pasa en el interior, o sea, no es algo que hay que esconder, pasa en el interior del país. Y a los diputados, en vez de pedir política pública, de aprobar tal decreto, mira, fiscalicemos esto, la mayor cantidad de veces la gente busca soluciones concretas, económicas, y pide pensando que no sé cuánto, digamos, no sé qué idea tienen de los diputados. Pero hay algo que se les olvida a todo el mundo: los diputados son seres humanos. Por eso es que estoy planteando esto. Los diputados son seres humanos al igual que nosotros. Cualquiera de ustedes puede llegar a ser diputado mañana, en la próxima elección. Cualquiera podría llegar a ser diputado. Entonces, diputado o diputada, por supuesto. Entonces, en ese tema es donde no tenemos que perder nuestra perspectiva humana. Muchas de las decisiones que toma o deja de tomar un Congreso, un funcionario, una comisión, muchas veces tal vez es por miedo, por desconocimiento, porque simplemente no quieren, pero es esa parte humana. Y para negociar no solo tengo que saber dónde estoy parado yo, tengo que tener la mayor cantidad de información para saber dónde está parado el otro. Y si no, ¿cómo va a negociar? ¿Ya? Están en una pelea y de repente, ay, le voy a meter un cachimbazo a aquel, pero resulta que aquel tiene un piecito atrás y otro adelante, le voy a meter el cachimbazo y no lo va a botar y va de vuelta, ¿va? Ah, pero resulta que tenía las patitas juntas, entonces le meto el cachimbazo y se cae, pierde el equilibrio. Igual, el otro siempre saber dónde está parado, en qué está parado, igual que nosotros, porque esa contraparte también es humana. Entonces esa es la parte que no tenemos que olvidar. Entonces, tenemos que contar con una moneda de cambio.
¿verdad? Hay tres formas de eso desde la sociedad hacia los espacios de poder, y dentro de los espacios de poder, para negociar se generan tres tipos de capitales, o hay tres tipos de capitales que podemos usar. Está el capital político. Pasado al plano de los diputados es, yo tengo en mi grupo a 15 diputados, y a 15 diputados pesan a la hora de votar, son 15 votos. Es un capital político. Capital social. Resulta que yo, diputado, tengo alianzas con 3 de las centrales sindicales más grandes de Guatemala. Y si no me pasas esto, saco a la gente y le digo que venga a cerrar el Congreso y que cierre 10 calles alrededor de acá. Ese es un capital social. ¿Nos sirve para negociar? Por supuesto. Y capital cultural. Es decir, están involucrados los interesados en lo que quiero, están involucrados o no lo están. Y tener especialmente, para negociar tenemos que tener la disposición para negociar. Y negociar no es ganar, negociar es ceder. Tenemos que partir de ahí. Para ganar uno tiene que ceder en una negociación, ¿verdad? ¿Cómo se construyen alianzas, pactos? Hay pactos que están pegados con chicle, hay otros que son por un tema específico y hay otros que son de larga data. Cada uno tiene sus nombres. Uno son los aliados estratégicos, ese es el nombre técnico. Las alianzas estratégicas son aquellos que probablemente ni siquiera no te tenés ni que poner de acuerdo, porque sabes que el otro diputado, que el otro bloque va a actuar de la misma forma porque piensa igual a vos, porque tiene los mismos intereses que vos, porque la otra persona sabes que por ahí va a ir y sabes que le interesa el tema. Entonces son aliados estratégicos, van a estar unidos permanentemente, porque hay cosas más profundas, intereses más grandes que los unen. Los aliados coyunturales. Y ustedes han visto ahora que ya no está tan marcado el tema de derechas e izquierdas y eso que andan diciendo que el comunismo, no, ya no existe así, ya no existe. Rompan esa idea de sus cabezas, porque ya no es así. Entonces, simple y sencillamente, los aliados coyunturales, ese es el nombre técnico, son aquellos que tienen alianza para un tema en especial, un tema específico. Es decir, planteando algo que está ahorita en discusión en el Congreso, una ley para recuperar las normales del país, que los perdimos en la época del Patriota, las quitaron, ya no hay maestros, ahora es un bachillerato en X, se quieren recuperar las normales. Ahí hay una alianza entre izquierdas, derechas, puntos medios, de gente que estudió en normales, que gente que ve posibilidades en las normales de que sean mejor nivel de educación que lo que hoy hay y quieren recuperarlas. Para ese tema, los que se están volando palo normalmente en el Congreso, para ese tema sí pueden votar juntos. Resulta que ahí sí hay acuerdo. Esos son aliados coyunturales, de momento. Y los engaños que siempre nos damos en la vida política, en la vida de negociación, que creemos que algo es así, que negociamos bien, pero de repente nos dan la vuelta y no nos cumplen. Esas son las pegadas con chicle, ¿verdad? Porque no teníamos las condiciones políticas, fuimos a negociar y no sabíamos dónde estábamos parados, no sabía dónde estamos parado el otro. Entonces, digamos, eso tenemos que tenerlo claro. Entonces tenemos que tener claridad, ¿qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué quiero hacer? Pero especialmente, ¿qué actores son los que están en medio de lo que yo quiero hacer? Si yo no tengo claridad de eso, no puedo tomar una decisión. No puedo influir en el que toma esa decisión. No puedo llegar a negociar con alguien que me sirve para tomar esa decisión. Esto es lo que yo tengo que tener muy claro. Muy claro. Entonces, probablemente, si alguien quiere impulsar algo en el Congreso, ustedes tienen que ver quién va a tomar esa decisión. Ahorita ya estoy hablando de incidencia política, lo que la sociedad le puede pedir a quienes toman la decisión.
¿Por qué? Porque muchas veces no es que vamos al Congreso de la República, aquí nos cierran, nos dejan encerrados, aquí en las oficinas nosotros ya sabemos. Entonces que tenemos ya que fresquitos, que tenemos para preparar panitos, porque nos dejan encerrados y aquí nos salimos como en 10 horas. Entonces ya estamos acostumbrados. Entonces, ¿pero qué pasa? Entonces cuando uno sale con la gente y mira, ¿qué pasó? ¿Por qué es esto? Es que fíjate que lo que pasa es que tal cosa y están haciendo no sé qué. Y cuando vas, mira, pero eso no le toca al Congreso. Eso le toca a tal persona. Sí, pero es que es el Congreso. Sí, pero entonces, ¿por qué no vas a pararte allá, va? A ver, ¿en qué te podemos ayudar? Y entonces empieza todo el tema de fiscalización, no se preocupen, vamos a citar, vamos a hacer esto. Pero no tenían la claridad de a quién le correspondía tomar la decisión. ¿Quién tenía que firmar para que eso cambiara? No lo tenían. Entonces tenemos que estar muy claros de los actores. Y para hacer todo esto que estamos hablando, hay varias técnicas, hay varias herramientas que podemos usar. El lobby político, el cabildeo político, mecanismos de presión, sensibilización, incorporación de población interesada y movilización. Todas estas no las vamos a desarrollar todas porque no nos da tiempo en el tiempito que tenemos. Pero por lo menos vamos a desarrollar un par. Ya tenemos como 15 minutos, entonces vamos a avanzar. El cabildeo. A ver, quítala. No, regresa. A ver, ideas, ¿qué creen ustedes que es el cabildeo? ¿Quién ha oído qué es el cabildeo? Un tipo de debate, ok. ¿Alguien más? Vamos a ver. Es buscar mecanismos por los cuales hacer presión a una persona que tenga... Buscar mecanismos para hacer presión. Dejemos ahí la idea, para ir construyendo. Es parte de la negociación. Parte de la negociación, ¿ok? Un tipo de negociación, ok. ¿Cuál es la idea? Ustedes han oído de los cabilderos en Estados Unidos. Allá el cabildeo es legal. Ahora, aquí también es legal, pues, pero allá es pagado y reconocido. Hay una ley de cabildeo. Es convencer cara a cara. Es convencer cara a cara. ¿Compañera? Sí, pero este es un mecanismo del cómo influir. Por eso son estas herramientas de negociación. Entonces, es cuando yo me siento frente al funcionario y estoy cara a cara con él. Diputado, quiero hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Compañera, perdón. Es la interacción. Ese cara a cara es justamente lo que es cabildeo. Entonces, cuando ustedes quieren hacer algo, quieren convencer a una bancada de hacer algo, quieren convencer a un diputado de fiscalizar hacer algo, se van a sentar a explicarle: fíjate, diputado, que lo que necesitamos es esto, esta es la problemática que nos está pasando y quisiéramos que pudieras intervenir en este tema. Están cabildeando porque es el cara a cara. Le están diciendo directamente, a los ojos. Solo viendo a los ojos y conociendo a una persona de frente a frente van a saber si le está dando paja o no, muchachos. Eso sí, así fijo. Ahora sí. Entonces miremos el concepto formal de lo que es cabildeo. Una relación cara a cara para persuadir a la persona con poder de decisión. Su mamá les prohibió que hicieran tal cosa, entonces se van a sentar con su papá, mucha, porque papá ya somos más relajados, ¿va? Entonces con el papá, entonces ya papá, mira, pero fíjate que mi mamá y no sé qué, y entonces empezás el tema del cabildeo con tu viejo, porque tu vieja definitivamente te dice, no, vos aquí no vas a hacer nada. Entonces vas con tu viejo para ver cómo solucionas el tema. Ese es el cabildeo, para que miremos que lo hacemos todos los días, que pasa es que no nos damos cuenta, ¿verdad? Obviamente ya cuando se hace a nivel político, esto ya es otro tema. Aquí hay decisiones importantes, hay decisiones que afectan país, hay intereses que se están jugando, intereses económicos, intereses políticos, intereses sociales. Pero el cabildeo, ese relacionamiento lo hacemos todos los días, ¿verdad? Cabildeo es un estar y un hacer
Es una técnica y un arte. Y aquí regresamos a las diapositivas anteriores. No todos son buenos para todo. Yo probablemente no pueda convencer, pero ni siquiera a la gallina de poner un huevo. ¿Y por qué? De forma natural que lo hace, o sea, no la tengo que convencer, pero ni siquiera de eso. Entonces, busco quién puede hacer ese cabildeo. Compadre, usted puede, mire, vaya a hablarle a tal. Entonces hay un intermediario, quien le llega a la persona con el poder de decisión. Muchas veces su reacción va a depender del intermediario. ¿Por qué? Porque a mí no me conoce el diputado. A mí no me conoce. Pero resulta que aquel que es mi cuate, resulta que estudió junto al diputado cuando estaban en la primaria. Entonces va a llegar aquel de lo más fresco del mundo. ¿Qué onda vos? ¿Cómo estás? ¿Te acordás de aquellos años cuando estaba hablando? ¡Pum! Hay confianza. Ya hay confianza. Ya que él puede pedir de una forma más fácil lo que quiere. Entonces tenemos que buscar también esas interlocuciones, ¿verdad? Entonces la forma de negociar, la forma de cómo podemos hacer ese cabildeo, también tenemos que saber quién puede hacer ese cabildeo con determinado actor. Compañero. Técnicamente no estarías haciendo un cabildeo para que lo... Sí, así es. Si lo ves así como juego de ajedrez, sí, estás cabildeando con el que querés que vaya a cabildear. Porque lo estás convenciendo, estás haciendo ese cara a cara, por supuesto, es eso, justamente. ¿Verdad? Entonces, pero muchas veces hacemos estas cosas, pero no sabemos ni cómo se llaman, no sabemos, digamos, que existe una técnica para poder hacer esto y que son cosas determinantes para poder influir. Por ejemplo, si de lo que ha pasado en el Congreso, muchos de los temas han pasado porque hay un determinado momento en donde hay intereses que se están jugando. Entonces, mire ahorita eso tema no, pero si me ayudan en aquel tema, entonces sí. Entonces, cuando se generan las condiciones, que hoy puede ser no, mañana sí. Se generan las condiciones y una iniciativa se convierte en decreto. Pero ya está. Esas condiciones políticas las fueron buscando. En política hay otro refrán: no hay casualidades. Aquí las crisis políticas son provocadas. Las condiciones políticas son provocadas, pero casualidades no hay. Entonces, cuando ustedes estén en una negociación política, ustedes piensan, no, es que esto está... No. Si alguien está jodido en la calle, un grupo específico está jodido en la calle, es porque alguien lo jodió. De ahí tienen que partir ustedes. Porque no se está dando inglés en las escuelas, a alguien le conviene que no dé inglés, mucha. Alguien está provocando eso. Que no había una ley antes de competencia, a algún sector económico no le interesaba que hubiera una ley de competencia en el país. Punto. Que antes del 2008 no existía una ley de acceso a información porque a nadie le interesaba transparentar la información del Estado. Porque veníamos saliendo de un conflicto armado. Entonces, siempre hay crisis provocadas, pero las condiciones también se provocan. No tenés las condiciones, tenés que buscar esas condiciones para poder entrar a negociar. Por favor. Esto obviamente tiene que pasar por todo en condiciones, ya está el tiempo, no. En condiciones formales, es decir, ya cuando nosotros ya tenemos ya podemos llegar a un punto en donde tenemos un nivel de organización, tenemos claridad qué es lo que queremos, un objetivo claro. Tenemos que planificar ese cabildeo, esas acciones de cabildeo. ¿Por qué? Porque no son solo así. Ya hablamos del intermediario que es importante para hacer el cabildeo. Entonces tenemos que provocar esas condiciones, pero para eso primero tenemos que analizar las condiciones. Un análisis de coyuntura que nos permita a todo el grupo que vamos a hacer esto partir de un mismo escenario. ¿Verdad? Porque si no, de repente la compañera está pensando que hay que ir con no sé quién. Y mira, pero es que el problema no es ese, sino que el problema es otro. Pero el compañero de la par está pensando, mira, no, es que el problema es aquel. No, todos tienen que partir del mismo punto. Y un análisis de coyuntura lo que hace es tomar una fotografía del momento. Una fotografía del momento. ¿Cómo está hoy? Mañana probablemente ese análisis ya no funcione. Pero hoy,
¿Cómo está? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo lo debo hacer? ¿Y con quién lo debo hacer? Y para eso también me tengo que analizar yo mismo. ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Cuáles son mis amenazas? ¿Y cuáles son mis oportunidades? Un FODA. Cuadrito para los que están acostumbrados, si no, búsquenlo, no nos da tiempo de desarrollar porque cada uno de estos temas es una clase en sí misma. Pero busquen cómo hacer un FODA que creo que les puede ayudar cuando quieran hacer este tipo de cosas. Este tema, digamos, esto pasa también por nuestra capacidad de poder llegar a definir ese objetivo. Y eso es, tenemos un grupo interesado en hacer algo, el tema de inglés, por ejemplo. Regresemos al tema de inglés. Pero resulta que no estamos tomando en cuenta a la comunidad educativa, sino que a nosotros se nos ocurrió. Tenemos que tomar en cuenta a la comunidad educativa porque son ellos los que nos pueden dar fuerza para poder impulsar algo. Padres de familia, estudiantes, maestros, vamos a convencer, a formar un grupo, una fuerza social más grande, ¿verdad? Y eso nos va a dar la capacidad de priorizar qué queremos, cómo lo queremos y hasta dónde podemos llegar. Hay dos cosas que para lo que querramos hacer, obviamente pensando objetivamente, limpiamente, nos van a complicar la vida desde el inicio. Uno, la desigualdad en reglas del juego. Por ejemplo, si grupo de compañeras quiere impulsar un tema para generar una igualdad real. A ver, ¿quién sabe la diferencia entre igualdad real e igualdad formal? Si no, voy a crucificar a sus catedráticos de constitucional. A ver, alguien, cualquier idea, muchachos, aquí no hay ideas malas. Diferencia entre igualdad real e igualdad formal. Empírica y la otra ya específica, ¿no? Va. ¿Qué nos dice la Constitución sobre el tema de la igualdad? Todos somos iguales en derechos y obligaciones. Todos somos iguales en derechos y obligaciones. Yo les pregunto, compañera, ¿usted es igual de derechos y obligaciones que el compañero acá? Sí, segura. Y usted tiene las mismas condiciones, pero el machismo no hay en Guatemala. Acoso sexual no hay en Guatemala, seguramente. Eso es una diferencia. Esa es la igualdad real. Entonces yo en la ley tengo que buscar compensarte. Subir, que tú subas para que estén al mismo nivel. Entonces muchos dicen, no entienden cuando se aprueban normativas específicas sobre el tema de género, por ejemplo. ¿Por qué fortalecer a las mujeres? ¿Y por qué le estoy hablando de este tema? Porque mañana es el Día Internacional de la Mujer. Entonces vale el ejemplo, ¿verdad? Entonces obviamente yo tengo que hacer política pública para crear espacios y condiciones de la compañera para que estén en la misma medida. Porque no es lo mismo caminando la compañera sola en una calle oscura, sola, que el compañero vaya caminando en una calle oscura y sola, no es lo mismo. Entonces hay una frase que sacó la Corte de Constitucionalidad hace mucho tiempo, pero que refleja el tema muy más claramente. Trato igual para los iguales y desigual para los desiguales. Entonces eso es, tenemos que elevar un poquito la grada para los que no tienen las mismas condiciones, ¿verdad? Para que alcancen las mismas condiciones para que todos puedan partir del mismo punto. Entonces, esa es una dificultad siempre que vamos a negociar, siempre en el Congreso es lo mismo. ¿Por qué? Porque también hay desigualdades políticas. También hay desigualdades políticas. Entonces, este va a ser siempre un problema. No podemos llegar a un punto de negociación, hacer algo si no estamos en las mismas condiciones del otro. Y el otro tema, muchachos, cuando meten el pisto se perdió todo. Ahí se chingó todo. Entonces ese es un problema. Porque entonces ya se pierde la negociación legítima. Y entonces cuando en la radio a uno le toca de repente decir, no, es que lo que pasa es que se negoció. Entonces uno lo piensa. Porque la gente entiende y piensa que hay business de por medio, mucha que hay pisto y que aquí hay, no, negociación política, ¿verdad? Entonces, pero obviamente el tema de la corrupción cuando pasa y aparece el pisto, mucha, todo se fue a la fregada.
¿Qué pasa? Pasa también, ¿verdad? Es una realidad. Entonces no nos podemos apartar de eso. Sí, algo relacionado con lo de la desigualdad en las reglas de juego. Podemos abarcar un poco lo del tema ideológico, pero no va tanto por ahí, sino el tema de cantidad y el capital que tienen, en el sentido de no es mismo la fuerza política que puede ejercer, digamos, la UNE, que tiene un montón de gente acá metida, a partidos políticos que solo tienen a un diputado. Tengo una duda, ¿esto puede Por ser un favor. control interórgano? Las negociaciones y todo eso. Perdón. ¿Un control interórgano? Acá en el Congreso, que si hay algún control... La negociación, todo lo que ha explicado es un control interórgano. No. Todo lo que estoy explicando, básicamente, yo estoy teorizando y pasándoles a la vida diaria lo que se da de forma natural en el Congreso, ¿verdad? Todo eso es de todos los días, ¿verdad? Entonces, no hay, digamos, no es, por eso mencionaba que, por ejemplo, países como Estados Unidos sí tiene muy desarrollado el tema del cabildeo, es legal, o sea, está regulado. Y, por ejemplo, si yo llego representando en Estados Unidos a una empresa a nivel profesional y me dice, mira, es que yo necesito, porque me están clavando aranceles en un determinado producto, yo necesito que el Congreso me exonere de eso, entonces hay un contrato de servicios profesionales que la empresa me da, yo vengo al Congreso a hacer todo el lobby, el cabildeo político con los diputados para convencerlos de que quiten ese arancel. Si yo les doy algún apoyo por parte de la empresa, tengo que reportarlo, porque es así de transparente, porque entonces ya deja de ser corrupción. El problema es que Guatemala no está regulado. Entonces todo es piensa mal y acertarás aquí en Guatemala, ¿va? Entonces no hay ahorita un órgano de, digamos, de control sobre ese tema. Esta diferencia ya la vimos. Entonces, ¿cuándo son decisiones políticas? Cuando estamos todos dentro del marco de decisión. Si estos fueran los 160 diputados, nosotros vamos a tomar decisiones políticas. Pero si somos sociedad civil y queremos venir a convencer al Congreso, a los diputados de que hagan algo o hagan algo de tal forma, es incidencia política. Son dos cosas totalmente distintas. ¿Por qué? Porque estamos parados en puntos distintos de la cancha. A ratos puede estar acá, pues, diputado, y a ratos puede estar aquí en sociedad civil. Y tenemos que abarcarlo de distintas formas y asumirlo de distintas formas. Entonces, para eso primero tenemos que hacer una clara identificación del problema, ¿verdad? Yo creo que ya me pasé. Si quieren pasamos a las... empecé a las 6:50. Va. Entonces tenemos que tener claridad en la identificación del problema. A ver, ¿qué es un problema? A ver, ¿cuántos ya empezaron a hacer su tesis, muchachos? Va. ¿Qué es un problema, compañera? ¿Qué es un problema? ¿Pero qué? Dígame usted qué es un problema. ¿Cómo determinó el problema en su tesis? ¿Cómo define usted un problema? Bueno, podemos definir un problema cuando no encontramos solución básicamente a una situación que vemos y tratamos de entenderla y no vemos claridad en ella, o no hay un punto donde uno diga, aquí está la salida, sino que simplemente son un montón de conflictos y situaciones donde uno no ve la salida y trata la manera de buscarlo. Entonces considero que ese es su problema. Ok, pero ¿cuál sería entonces ahí el problema? ¿El que usted no vea la salida o que no exista la salida? ¿O los dos son problemas? Los dos son problemas. Va, pero digamos, entiendo su punto, pero un problema es una situación negativa. Es una situación negativa. Una situación positiva es una solución. Un problema es la descripción de una situación negativa. Entonces nosotros no podemos decir que hay algo o queremos cambiar algo si no tenemos claridad de cuál es esa situación negativa que queremos convertir en positiva. Y tenemos que hacer una delimitación adecuada, ¿verdad? Porque no es lo mismo, lo regreso al ejemplo de la tesis. No es que yo pueda decir la situación de pobreza en Guatemala. La gran pucha, nunca vamos a terminar esa tesis, ¿no? En la vida la vamos a terminar.
porque pasa por lo económico, pasa por lo político, pasa por lo social, y dentro de lo económico viene la economía de mi casa, la economía de mi bolsillo, la economía de mis papás. No, entonces jamás vamos a salir de esa tesis. Entonces otra cosa es decir, factores externos que condicionan la pobreza en la zona 3 de la capital, específicamente las personas que trabajan en el basurero de la zona 3. Ya tenemos una población reducida, ya tenemos un tema reducido, entonces ya podemos hacer algo. ¿Por qué? Y acostúmbrense a esto, y eso es algo que pasa en el Congreso. No se construye la pared completa con un decreto, con la aprobación de una ley. No podemos resolver todo el problema, pero ponemos nuestro ladrillito para construir esa pared, ¿verdad? Por ejemplo, y ahorita lo estábamos platicando con uno de los colegas que creo que salió, todo el mundo dice, no, muchas que la ley de competencia que va a reducir precios y va a hacer esto, y el tema económico, muchas son pajas. No va a resolver el problema porque no es una ley que ataque directamente el tema de precios. Ataca el tema de concertación de precios, sí, pero como práctica. Pero no va a reducir precios, va a reducir precios en la medida que dos monstruos se pongan de acuerdo. Por ejemplo, el gas. Si ellos se ponen de acuerdo y concertan los precios y resulta que Zetagas y Tropigas tienen exactamente el mismo precio en los tanques, hay una concertación de precios. Entonces, cuando la autoridad de competencia venga y diga, ¿ustedes por qué tienen el mismo precio aquí? No están compitiendo. Entonces los obligue a tener que competir, a bajar la ganancia para poder competir y darnos un mejor precio. Hasta ahí se va a ver. Pero tiene que ser un problema relevante en el mercado para que autoridad de competencia intervenga. Si no es un problema relevante en el mercado, es decir, no es lo mismo que el tanque de gas nos cueste 25 quetzales, hace 50 años estoy hablando, a que cueste hoy, de repente le suban de 100 a 500 quetzales a un tanque de 25 libras, pues. Ya no es lo mismo. Ahí hay una crisis que afecta al mercado. Entonces, ¿por qué les planteo esto? Es porque tenemos que tener bien definido qué queremos, ¿verdad? Y el otro tema es un tema de discurso. Sí, por favor. Buen día. Cuando hay una problemática en sí, en un lugar específico, cuando exponemos de que la salud es un derecho y nos pasan un comunicado en el cual nos indican de que ahora el tema de la salud a toda la población solo van a ser atendidos hasta las 3 de la tarde. Entonces quiere decir que todos los miembros de las comunidades que están cerca no tienen derecho a poder enfermarse después de las 3 de la tarde o que no tengan una emergencia. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Porque esa es una problemática que está actualmente ahorita. ¿A dónde nos abocamos o cómo podemos hacer llegar eso para que los comunicados que ya hicieron llegar, que dice que ya está aprobado, como ciudadanos podamos dialogar y poder encontrar una solución a esa problemática? Ahí es donde justamente entra a participar el Congreso con su función de intermediación. Es exacto. ¿Por qué? Porque hay un problema que está quejando a una población específica, viene un diputado perfectamente y puede empezar a citar a los funcionarios de salud que tomaron esa decisión. Mire, ahí necesitamos una clínica que atienda de forma permanente 24 horas a la comunidad tal porque ellos no logran llegar a las 3 de la tarde porque viajan de lejos, por ejemplo. No hay hospital cerca que pueda atender a las personas en caso de que se enfermen de madrugada. Entonces, el diputado puede citar a los funcionarios para que puedan, digamos, hacer esa función de intermediación, ¿verdad? Y presionar, y entonces aparece lo que les había planteado acá, el capital social. ¿Cuál va a ser en ese momento el capital social del diputado? Buen ejemplo, amarrémoslo. Tú vas a llegar con el diputado a hacer cabildeo con el diputado para que intervenga. Cabildeo. 2. El diputado va a decir, no, tengo que citar a los funcionarios para resolver el problema. Él puede citarlos, pero ¿a quiénes va a tener a la par el diputado recibiendo a los funcionarios? A la comunidad, su capital social. Son los interesados en el tema. Entonces va a llamar a la comunidad para que sea su capital social. Y es ahí donde se configura en la perfección
la figura de la intermediación que hace el Congreso. Entonces empezás a presionar. Entonces el propio diputado podría decirle a la comunidad, miren mucha, el funcionario no quiere hacer caso, ya le dijimos, ya hicimos y la gran diabla, movilícense. Y ahí hoy tenían tapada el Segma, el Boulevard Segma, porque eran los padres de familia que no tienen maestros en una escuela. Y entonces van a tapar. Ahí todos nos estamos quejando que tráfico no llegue a tiempo, que miren, que no sé qué, pero ellos tienen un derecho que están peleando. Entonces, esas son, digamos, esos los pusimos acá en el cuadrito como mecanismo de presión. Esos son mecanismos de presión, justamente, ¿verdad? Yo ahí lo dejaría, no sé. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Pues si avanzo más en el tema ya no vamos a poder terminarlo, entonces los voy a dejar a medias. Mejor solventemos todo lo que hay que solventar de lo que ya pasamos. ¿Alguien más que tenga una pregunta? ¿No? Hola a todos, yo sí tengo una pregunta para ustedes, aparte de agradecerles la oportunidad. De manera general, poniéndonos del lado de ciudadanos, ¿qué puerta o a dónde acudimos con una propuesta? Tal vez no la elaboremos con ¿verdad? Con la técnica, pero ¿a dónde se acude? Mire, Lic, o mire, licenciada, fíjese que allá en la comunidad tenemos esta situación desde que yo tengo memoria y se me ha ocurrido que se podría hacer esto o lo otro. ¿Cómo se plantea eso o ante quién se plantea para empezar a armar y darle vida de manera escrita, formal, para poderla hacer llegar algún día, pues, ¿verdad?, al pleno con ustedes? Mira, no creo que no es necesario plantearla tan formalmente y va a depender de que evalúes cuáles son las condiciones, ¿verdad? Porque, por ejemplo, para un diputado que no los conoce a ustedes, que no sabe la problemática, probablemente lo mejor sea enviarle una nota, explicándole la situación y pidiendo una audiencia. Pero si hay alguien de la comunidad que conoce a un diputado o que se topa un diputado en la calle y le dice, mire, diputado, fíjese que tengo tal problema de mi audiencia. El diputado va, ¿sabe qué? Lléguese a la oficina tal día. O sea, para eso es todo esto, justamente para lo que me estás planteando es para eso, todo lo que les he estado planteando. Entonces, tienen que ver cuáles son sus condiciones, pero el mecanismo más fácil es a través de un diputado. Y ¿verdad? si no se pudiera, disculpe, si no se dieran las condiciones óptimas de comunicación porque no están o no está suficiente tiempo en el lugar, el diputado del área, de la región, ¿se puede brincar o venir hasta acá o buscarlo acá de manera directa? Bueno, aquí sí, ¿verdad? Mira, papadito, fíjate es que allá no te localizo. Sí, totalmente. De hecho, yo les digo, conociendo otros congresos en América Latina, el Congreso de Guate es el que menos temas de seguridad tienen y ustedes pueden acceder a los diputados. Entonces, vayan, accedan a los diputados. Los diputados, si bien son electos por un distrito, no tienen jurisdicción para poder actuar. Un diputado de la capital les puede ir a resolver perfectamente allá, sin ningún problema. Gracias. Yo lo dejaría ahí. Muchísimas gracias a todos y todas. Un gusto. Sí les gustó, ¿verdad? Bueno, ya tenemos la presencia de una de las personas que, como bien explicó el licenciado Sotomayor, intermedió para que ustedes estuvieran el día de hoy acá. Y es alguien que le apuesta muchísimo a la juventud. Desde el año pasado, como ya primera secretaria de la Junta Directiva, le apostó al MUD legislativo y le sigue apostando a la juventud. Y es por eso que ustedes están hoy aquí. Quiero que recibamos con un fuerte aplauso a la diputada Karina Paz. Buenos días, jóvenes. Qué alegre tener aquí el Salón del Pueblo lleno de pura juventud, talento. Qué emoción. Venía escuchando, no crean que no estuve viendo. Estuve viendo ahí un poco de la intervención de la licenciada Jade, que no sé si está por acá. Muchas gracias por el apoyo, licenciada, y estuve escuchando a Gerson, que se la gozaron. Sí, ¿verdad? Muy dinámico. Gracias, Gerson, por siempre
tener esa vocación didáctica para los jóvenes. Quiero comentarles que desde el año pasado, con esta nueva junta directiva, bueno, con esta nueva legislatura, ¿verdad?, de la 10ª legislatura, el año pasado dijimos, vamos a abrir las puertas del Congreso de la República. Porque, ¿cómo se puede llamar Casa del Pueblo y que el pueblo no la conozca? ¿Quién de ustedes, levante la mano, había venido antes al Congreso? Ah, como unos 15, 20, muy bien. ¿Y cuántos hay hoy aquí? De 72, 20 de 72. Entonces, qué bueno, bienvenidos. Gracias por traer a los alumnos y a los amigos. Así que eso es lo que queremos, que vengan, que conozcan, pero principalmente que se lleven algo, algún aprendizaje. Porque lo que queremos es que pronto sean ustedes los que estén llenando esos espacios allá adentro. Queremos que estos jóvenes preparados sean los futuros líderes de este país que tanto lo necesitan. Así que quiero agradecerle al equipo del Congreso de la República por su amor, por su dedicación, por recibirlos acá. El año pasado, con esta política de puertas abiertas, empezamos a pensar en qué tipo de actividades podemos hacer para acercar a la ciudadanía al Congreso. Que no solo sea un tema de rechazo, porque si no, ¿cómo vamos a hacer que los jóvenes se interesen en participar si no los invitamos? Si no les decimos y les enseñamos lo que son nuestras instituciones. Yo sí quiero que ustedes participen en política, yo sí quiero, pero ¿cómo generamos que nuestros jóvenes quieran participar en política? El año pasado hicimos el primer MUT legislativo. Espero que ya conozcan cuál es el MUT. ¿Ya conocen? ¿Han escuchado el MUT? Sí, qué bueno. La San Carlos ganó el año pasado, pero la San Carlos de San Marcos. Así que, sí, la CUSAM ganaron los chicos de San Marcos. Estuvo súper increíble ese MUT. Lo que hicimos fue invitar a todas las universidades del país y cada universidad iba a hacer su propia bancada. Entonces, bueno, teníamos la bancada del CUSAM, la bancada de la Universidad Rural, la bancada de la Universidad de la Landívar, y así teníamos como 16 bancadas, ¿verdad? 18 bancadas, 18 bancadas, ¿verdad? Y todos con sus diferentes universidades y súper alegre. Los trajimos al Congreso de la República, citamos a ministros, viceministros, diputados para que los jóvenes construyeran su iniciativa de ley, debatieran. Fueron acompañados por personal del Congreso de la República para aprender a redactar una iniciativa de ley, ¿verdad? Que no es solo de, ay, voy a poner mis ideas, sino que tenemos un estilo legislativo de cómo redactar una iniciativa de ley. La redactaron y luego terminamos en el hemiciclo. Van a tener tour después, ¿verdad? Excelente, les va a encantar el hemiciclo, es una belleza. Terminan en el hemiciclo debatiendo sus iniciativas. Y hay una tabla de gradación de cómo se califican cuál es la mejor iniciativa de ley. Y la iniciativa de ley que ganó el año pasado fue la San Carlos de San Marcos. Y esta iniciativa de ley ya fue leída en el Pleno del Congreso de la República y ya fue dictaminada. Así que felicidades a los jóvenes del año pasado. Este año ya nos estamos preparando para el segundo MUT legislativo. Esto se hace durante mayo, junio y julio más o menos. Son varios meses de preparación de la iniciativa de ley. Así que si miran por ahí las publicaciones, aquí los esperamos también porque queremos escuchar sus ideas, sus propuestas de ley. Son importantísimas. Creo que todavía no está 100% definido el tema para este año, todavía lo estamos debatiendo. El del año pasado fue empleo e innovación. Este año vamos a cambiarle de tema para ver qué iniciativas salen de la juventud. Nosotros en el Congreso, de verdad, queremos escucharlos. Así que bienvenidos. Este nuevo modelo, ustedes son los primeros. Inauguraron en el año 2025, imagínense. En el 2025, estos nuevos diplomados que vamos a estar dando. Yo le dije, Wendy,
yo quiero que esté siempre lleno el Congreso y el viernes siempre está vacío. Yo quiero que el viernes esté lleno de juventud, de talento, de mujeres, de hombres que quieren prepararse, salir adelante. ¿Y qué hacemos? Bueno, tengamos todos los viernes diplomados. Y ahorita, ¿cuántos viernes tenemos ya llenos? 5 viernes llenos tenemos ya. Vamos a seguir agendando, invitando a más universidades. Me acaban de decir de una universidad, de un curso de ecología y ambiente, que también quieren venir. Y entonces vamos a tener que preparar una agenda, tema también cómo hacer una ley ambiental o cuáles son las leyes ambientales. Y entonces el Congreso da para todo, no solo para derecho, porque aquí se hacen las leyes de todos los ámbitos, ¿verdad? Las ambientales, las del deporte, las de educación, las de salud. Así que aquí podemos hablar de todos los temas. Así que ustedes están inaugurando estos diplomados. Bienvenidos. Vamos a también que aprender, ¿verdad? Hoy me imagino que ya aprendimos un poquito para ver cómo podemos ir mejorando todos los viernes, pero decirles que lo compartan con sus colegas, con sus amigos y díganles, hay estos nuevos cursos en el Congreso de la República, inscríbanse, vayan, podemos apartar un viernes para sus demás amigos porque queremos que estén acá, que se lleven algo, que aprendan. Así venía yo pensando, dije, ¿será que les hago algunas de sus preguntas para ver si aprendieron? ¿Será que hacemos algunas preguntas que explicó la licenciada Jade para ver si todavía se las saben o todavía se quedaron ya pensando en todo lo que les explicó Gerson de las negociaciones políticas en el Congreso de la República? Así que, jóvenes, bienvenidos. Para nosotros es un placer tenerlos acá. Ya en el marco del Día Internacional de la Mujer, también aprovecho, como lo mencionó Gerson, a decirles, mujeres, sigan estudiando. Me encanta ver a tanta mujer que próximamente va a ser profesional. Justo hace 2 días fui a un foro de acceso al agua y saneamiento exclusivamente para mujeres. Y muchas veces damos por sentado que es igual para un hombre y para una mujer. Y hay una reflexión que me encantó y que creo que nosotras las mujeres ni se nos había ocurrido porque así es, ¿verdad? O tal vez alguna la vivimos. Y los hombres tal vez ni cuenta se dan. Pero decíamos, qué importante es el agua para nosotras las mujeres. En nuestras escuelas a nivel nacional, la mitad de nuestras escuelas no tienen agua. ¿Ustedes saben lo importante que es para una mujer el agua? Una vez al mes, nosotras nacimos mujeres. Y una vez al mes necesitamos un baño con agua. ¿Qué pasa en ese momento en las escuelas, en el interior? La niña, la joven, la adolescente, deja de ir a la escuela. Una semana al mes la niña no va a la escuela. Ahí empieza la brecha. Y es importante. Y tal vez no lo teníamos en nuestra cabeza y no lo habíamos digerido. Pero es que para nosotras las mujeres es un tema fundamental y vital para nuestro desarrollo, para nuestra vida cotidiana, para ir a trabajar, para ir en el carro, para ir a estudiar. Lo importante que es, y tal vez nunca le habíamos puesto la atención que merecía. Y que nuestras niñas, en el campo, donde no hay escuelas con agua, es tan dura la brecha y las oportunidades. Así que todas las que sí tuvimos esas oportunidades, tenemos que prepararnos, salir adelante y tenderle una mano amiga a todas las niñas y niños que vienen atrás de nosotros. Si a nosotras nos costó, que a la siguiente generación le cueste menos. Esa es una buena meta. Y para eso también quiero inspirarlos a que sigan estudiando, que se sigan preparando, porque todos los que vienen atrás de nosotros debería ser más fácil. Debería ser más fácil estudiar. Debería ser más fácil acceder a una beca. Debería ser más fácil poder enfermarse y encontrar un hospital abierto.
No que a las 3 de la tarde, ¿verdad? Decía la compañera, que a las 3 de la tarde a 7 de la mañana nadie se puede enfermar. Se enferman en horario laboral, por favor. Entonces, gracias de nuevo, ya sé, miren, a los políticos no hay que darles el micrófono, porque hablamos mucho. Pero para mí, de verdad, jóvenes y no tan jóvenes, pero todos los que están estudiando, nunca es tarde para estudiar y aprender. Bienvenidos a la Casa del Pueblo. Gerson decía que una pared no se construye de la noche a la mañana. Es bien difícil construir, peor en el Congreso de la República. Pero yo sí le apuesto que de ladrillo en ladrillo tenemos que ir construyendo esa pared para hacer ese edificio que tanto necesitamos, que es Guatemala. Hay que hacerlo todo, desde cero. Todo nos han robado. La educación, la salud, la infraestructura, la justicia, todo nos los han robado. Que no nos roben una cosa: nuestros sueños de construir una mejor Guatemala. Porque si nosotros decimos, aquí no se puede, ya, ¿qué importa? Bueno, ya. Si nos roban ese sueño y esa esperanza, ahí es donde ya no hay nada más. Sigamos esforzándonos como guatemaltecos. Yo soy fiel creyente. Es difícil estar aquí parado. Es dificilísimo. Los ataques son durísimos. Las críticas son durísimas. Las paredes con las que uno se topa. Yo quiero hacer tal ley y ahí apoyemos. Y uno se topa que estos grupos no les gusta, que estos no quieren. Y uno dice, por el amor de Dios, pero si son leyes buenas, no entiendo. Siempre hay un grupo que está en contra. Siempre, no entiendo, pero siempre hay. Y es bien difícil, y por eso es importante el curso que acaban de recibir de negociación. Tengo un ejemplo claro. Acabamos de presentar una ley que se llama Corona Caimán. Ustedes saben que Guatemala tiene uno de los arrecifes más preciosos del mundo. Nosotros, arrecifes de coral en el Atlántico. Si nosotros cuidamos ese arrecife, podríamos darle vida de nuevo a todos los arrecifes de Mesoamérica. Es que es una belleza. Y lo descubrió una bióloga guatemalteca. Y ahorita presentamos una iniciativa de ley para declarar zona núcleo y que ahí no se pueda pescar y que se pueda regenerar. Si se regenera, los pescadores pueden pescar alrededor porque va a haber abundancia. Y esa abundancia, como son corrientes marinas, también va a llevar toda esa abundancia a los demás arrecifes y se van a volver a poblar. Ya tuve mi primer encontronazo. Uno piensa que no, dice, ¿quién va a estar en contra de cuidar el océano y de cuidar a nuestras ballenas? Porque hay ballenas ahí. Y de nuestras tortugas y de nuestros arrecifes. Bueno, un gran problema, ¿verdad? Las personas que hacen contrabando de ciertas cosas, ¿verdad? Que no les gusta que hayan limitaciones porque así puedan andar de arriba para abajo, primeros, y descubrí también otros. Todas esas personas que tienen proyectos para buques. Yo les digo, pero ¿por qué se oponen si de todas maneras ahí no se puede navegar? Porque como es arrecife encallan. Pero no, que no porque el desarrollo, no. Yo sí estoy a favor del desarrollo, pero que actualmente pasan por el lado del arrecife. Entonces es cuestión de también comunicar y yo me tengo que ir a sentar con esas personas a decir, bueno, vamos a ir a negociar. Me siento con ellos y les tengo que explicar. Miren, actualmente aquí está el mapa, los buques pasan por acá, los buques pasan por acá, este es el arrecife, ustedes van a poder seguir trayendo comercio, bla, bla, bla. Pero entonces me tardo, ¿verdad? Otro par de meses, incluso años, para convencer a todos los que están en contra. Después me tengo que ir a sentar con mis colegas diputados, uno por uno, porque al final necesito 81 votos. No lo puedo aprobar yo solita. Y así, todos hemos presentado iniciativas de ley y todos quieren aprobar sus leyes. Entonces, uno tiene que decir, mire, diputada, ¿usted qué ley presentó? Ay, que esta para el fomento, el desarrollo de la mujer, perfecto. Bueno, apoyémonos, ¿verdad? En las agendas. Esta ley es buena, esta ley es buena. Y en esa negociación podemos hacer agendas legislativas mejores para Guatemala. En las que no estamos de acuerdo, ¿saben qué? Como diputados, estas hacen mucho ruido, estas no. ¿En cuáles 10 ya tenemos acuerdo? Aprobemos estas 10.
Y eso es lo fundamental de que el Congreso de la República lleguen personas capaces, personas que estén abiertas al diálogo, jóvenes que tengan un nuevo chip, ¿verdad? Porque muchas veces la gente grande, o tal vez yo, no crean, yo soy ya un poquito grandecita. Intento verme joven, pero no soy joven. Ya estoy grande. Ya de la universidad me gradué en el 2010. 15 años, por el amor de Dios. Imagínense. No van a empezar a hacer los números porque ahí ya me van a delatar. Pero jóvenes, ya me extendí muchísimo. Solo quería darles la bienvenida a la Casa del Pueblo. Espero que hayan aprendido, que les haya gustado esta experiencia. Por favor, hoy váyanse más orgullosos de sentirse guatemaltecos. No puede ser que otros países amen, lloren cuando escuchen su himno, cuando se ponen su playera, y nosotros hablemos mal de nuestro país. Podremos tener 1000 defectos, pero también tenemos 1000 virtudes. Este Palacio Legislativo es una joya. Vean, ese tour les va a encantar. Miren el piso, miren los techos, miren el arte, miren los detalles de la madera que viene desde Petén. Gócenlo, es suyo, es patrimonio de todos nosotros los guatemaltecos. Cuando salgan hoy del Congreso de la República, siéntanse orgullosos de ser guatemaltecos y con la convicción de que ustedes van a cambiar el rumbo de este país. Porque es difícil hacerlo, pero las nuevas generaciones son los que tienen que agarrar las riendas. Porque vemos algunos que estamos medio sosteniendo, pero esta cosa necesita que la juventud las agarre bien y digan, bueno, todos juntos, para adelante, ¿verdad? Así que jóvenes, de nuevo, gracias al equipo por su esfuerzo, por su dedicación, por atender a estos jóvenes siempre con la mejor sonrisa. Disfrútenla y ahora les tenemos unos diplomas para que se los lleven con mucho orgullo a sus casas y que los puedan enseñarle a sus papás, a sus amigos, a sus novias, a sus novios que estuvieron en el Congreso de la República, e invítenlos a venir, por favor, que los estamos esperando con las puertas abiertas. Muchísimas gracias, diputada. Un fuerte aplauso para la diputada Karina, por favor. Quizás solo vamos a leer un diploma, porque todos los que se anotaron acá en la lista, aquí están los diplomas de absolutamente todos. Y acá los jóvenes me pedían una foto oficial con la diputada. Para no extendernos con los 72 diplomas, vamos a leer uno y luego yo le hago entrega a David de todo el resto de diplomas. Dice: la Junta Directiva del Organismo Legislativo 2025-2026, a través de la Dirección de Estudios e Investigación Legislativa, otorga el presente diploma a Vivian Suseli Pérez Ramírez por su valiosa participación en la conferencia Conociendo el Trabajo Legislativo. Dirección de Estudios e Investigación Legislativa, Ciudad de Guatemala, 7 de marzo del año 2025. Así que muchísimas felicidades. Este espacio siempre está abierto para ustedes. Siempre he dicho que criticar desde un teléfono es bien fácil, pero hoy aprendieron que acá la negociación no solo se trata de que hay dinero bajo la mesa como toda la gente afuera cree. Ya la diputada Karina les confirmó que la práctica es así, ¿verdad? Nosotros somos el presente. Digo nosotros porque yo todavía estoy medio joven. Somos el presente. Y hay que involucrarnos. Estos espacios sirven para eso, para que conozcamos, para que vayamos de la crítica a la acción, ¿verdad? Así que gracias, diputada, de todo corazón, por este esfuerzo que haces para la juventud. Gracias. Entonces, para la foto oficial, aprovechando que Comunicación Social está por acá, la diputada, bueno, nos levantamos, tal vez de acá para allá. Cabemos, somos muchos. Representando todo el quehacer legislativo en Guatemala. Esto fue